Hola amigos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el sistema de control a lazo cerrado. Esta es una exposición final para la materia de sistema de hardware para administración de la UAI. Y bueno, vamos a hacer un recorrido teórico como para ver algunas definiciones sobre el sistema de control, qué son los sistemas de control, las diferencias entre un sistema de control a lazo abierto y otro a lazo cerrado y algunos ejemplos que vamos a ver como para, bueno, aclarar algunos conceptos. Para empezar vamos a definir qué es un sistema para el propósito de nuestra charla. Un sistema es una caja cerrada con una entrada y una salida, en la cual nosotros no nos interesaría el contenido de la caja, pero sí cómo se relaciona la salida respecto a la entrada. Un ejemplo clásico es la del motor de corriente eléctrica, en la cual en la entrada tenemos la alimentación con un valor de voltaje y corriente, y que dependiendo de esos valores la salida va a tener un determinado valor de par motor o de velocidad de giro del eje, por ejemplo. Los sistemas de control son conjuntos de dispositivos que están pensados para administrar, ordenar, dirigir y regular el comportamiento de un sistema que nosotros quisiéramos controlar. ¿Mm? Y de esa manera lograr dos objetivos. Una es tratar de minimizar las posibles fallas del sistema, y por otro lado también tratar de lograr conseguir los resultados deseados. Sistema de control se caracteriza por tener algunos elementos que nosotros vamos a encontrar en los modelos que vamos a ver, y que básicamente nosotros los estamos viendo acá. Tenemos por un lado un valor de referencia o el valor deseado, ¿sí? Un comparador. Este elemento, bueno, nosotros lo vamos a ver en los sistemas de lazo cerrado. Básicamente lo que hace es comparar el valor deseado o valor de referencia respecto del valor de salida del sistema. El comparador produce una señal de error que se llama, que básicamente es, bueno, la resta entre el valor que tenga el valor de referencia respecto del valor medido. Esto, si fueran iguales, me daría 0, y si no, si un valor es más alto que el otro, me va a dar un valor de diferencia que le va a indicar a la unidad de control, ¿sí?, al controlador, la situación, y a partir de ahí esta unidad de control va a generar una señal que le va a indicar a la unidad de corrección, que también se llama actuador, eh, la acción que tiene que realizar para poder corregir y de esa manera producir un cambio sobre el proceso o sobre el sistema que nosotros estamos controlando. De esa manera, esta corrección o este cambio que genera sobre el sistema va a generar un cambio a la salida, y de nuevo ese valor que se mide a la salida va a servir de referencia para que el comparador verifique si nosotros logramos o no el valor deseado. Un ejemplo de un sistema de control es el cuerpo humano. La termorregulación es un sistema de control automático que nosotros tenemos a nivel biológico, y que lo que persigue es que nuestro cuerpo, bueno, tenga los 36 grados que en promedio suele tener. De esa manera, bueno, si nuestro cuerpo se enfría en invierno, nuestro cuerpo empieza a temblar para tratar de generar calor, mientras que en verano, bueno, empieza a sudar para poder lograr refrigerarse a través de la sudoración de la piel.
Los sistemas de control de lazo abierto no tienen una regulación propia. Lo que tienen es, bueno, nosotros podemos establecer un comportamiento en el cual nosotros, en función de lo que queramos lograr, ¿m? vamos a ejercer un control, ¿sí? sobre un actuador que va a lograr un cambio en el sistema, y esto va a generar una salida en el sistema que bueno, va a lograr un resultado que va a estar cambiando, va a lograr en algún momento el resultado deseado o no, dependiendo de lo que nosotros estemos tratando de regular o controlar. Un ejemplo es, bueno, el clásico calefactor eléctrico, calefactor de resistencia que tenemos en nuestras casas. Este calefactor puede tener uno o dos interruptores. Nosotros los enchufamos y cada vez que activamos un interruptor, lo que va a suceder es que se va a energizar una resistencia y esto va a generar calor. Y nosotros eso lo dejamos encendido en función de lo que percibamos, si estamos más o menos bien o no, o si hace mucho frío, bueno, dejaremos la estufa prendida todo el tiempo. Sin que a su vez, bueno, el calefactor tenga ningún tipo de control sobre si está calentando de más o no. En este caso, bueno, la entrada, ¿sí? Es la decisión que nosotros tomamos de querer encender para generar calor. El controlador sería la persona, nosotros mismos, que ejercemos una acción sobre el interruptor, que es el que va a generar que el calefactor se encienda, y él, al encenderse, lo que va a hacer es generar que el ambiente se vaya calentando. En un sistema de control de lazo cerrado, a diferencia del abierto, lo que tenemos es lo que mencionábamos antes, una retroalimentación, y tenemos este elemento que es el comparador. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a establecer un valor de referencia, y en función del valor de referencia y el valor que tengamos medido a la salida, el comparador va a dar una señal, como resultado una señal de error, que si los valores son iguales va a ser 0, si los valores uno es mayor que el otro va a resultar en una diferencia que le va a indicar a la unidad de control qué señal enviarle a la unidad de corrección para de esa manera poner en marcha los cambios que van a generar un cambio en el sistema. Y de esa manera el valor que se va a medir a la salida del sistema a través de los dispositivos de medición. Los dispositivos de medición en nuestro caso son los sensores. Los sensores llamamos a dispositivos que son capaces de medir o reaccionar ante una magnitud que nosotros quisiéramos verificar. Por ejemplo, la temperatura, en el caso de un calefactor o un aire acondicionado, la presión o el caudal en el caso de el flujo de salida de una bomba hidráulica. Y el sensor lo que hace es traducir esas magnitudes a un valor eléctrico medible y comparable por el sistema de control. Bueno, acá vamos a hablar sobre los controladores PID. La unidad de control que nosotros estábamos viendo antes, nosotros tenemos, o la teoría nos dice, de que hay varios modos de controlar. Nosotros teníamos el modo de control más básico que habíamos visto en el calefactor, que era el del interruptor, ¿sí? O sea, un interruptor prende y apaga. Ok, ese es el control de dos modos que se llama.
Y después tenemos los otros modos que son el proporcional, en el cual la unidad de control genera una salida, ¿sí? Que depende del valor de la señal de error. Cuanto más grande es la señal de error, más grande es la señal de salida. Esto sería, por ejemplo, si nosotros pensáramos en una unidad de aire acondicionado, por ejemplo, bueno, nosotros queremos que la temperatura sea de 18 grados y resulta que en la señal medida en el ambiente es de 30 grados, bueno, tenemos una diferencia de temperatura muy grande y por ende, bueno, la señal que va a generar el controlador de manera proporcional, va a ser una señal grande para decirle al compresor, bueno, que trabaja a todo trapo y genere lo más rápido posible una baja de temperatura. El control integral básicamente se basa en que el sistema evalúa cómo viene evolucionando la señal de error. Si la señal de error es una señal que se mantiene constante, significa entonces que a pesar de los cambios que esté ordenando el controlador al actuador, la diferencia medida de señal entre la salida y el valor de referencia se mantiene constante, y en ese caso el controlador integral lo que va a hacer es empezar a enviar una señal cada vez más creciente para que el sistema logre un mayor control. Es un control que requiere de memoria, porque lo que está haciendo es una evaluación, ¿sí?, de lo que viene ocurriendo momentos antes de la señal que se está midiendo en este momento. Lo que está viendo es cómo va evolucionando. Si el control integral ve que el error va decreciendo, por ejemplo, bueno, interviene poco, ¿sí? Ahora, si ve que se produce, a pesar de los cambios que está generando el control, la señal de error se mantiene constante, se da cuenta de que entonces el control que está tratando de imponer el controlador no surte efecto, y entonces va a reaccionar para lograr un cambio. El control derivativo es, así como el proporcional tiene que ver con el momento en el cual se está midiendo y lo que está sucediendo, el integral tiene que ver con lo que viene sucediendo, o sea que estamos hablando de lo que pasó antes y lo que está pasando ahora. El control derivativo lo que hace es una evaluación de cómo está variando la señal de error para tratar de prever entonces cómo va a evolucionar esa señal de error. El propósito de este control es tratar de amortiguar cambios bruscos que se puedan llegar a dar si se ve que la señal está cambiando demasiado rápido, por ejemplo. En la industria se suelen utilizar controladores que son proporcionales, proporcionales integrales, proporcionales y derivativos. Normalmente, bueno, o sea, los comunes son proporcionales, proporcionales integrales, y estos que son las PID. Un ejemplo de un sistema de control de lazo cerrado es el sistema de control de calefacción con regulación, a diferencia de lo que teníamos antes, que era un calefactor de resistencia que nosotros enchufábamos en nuestra casa. Bueno, acá estamos hablando de que el sistema de calefacción tiene una entrada en donde nosotros establecemos cuál es el valor que queremos conseguir, y a partir de ahí entonces
nosotros le decimos al sistema, si queremos, por ejemplo, que el sistema de calefacción regule a 20 grados, el sistema de calefacción toma ese valor de referencia y en el comparador lo que va a hacer es verificar, bueno, a ver, cuánto es el valor a la salida, ¿sí? Vamos a tener un sensor que es una termocupla, por ejemplo, que va a mandar la señal para decirle al comparador, bueno, cuál es la situación a la salida, ¿sí? O sea, cuál es la temperatura ambiente, y en función de eso va a generar una señal de desviación, una señal de error, que lo que va a hacer es, bueno, accionar un interruptor que lo que va a hacer es, bueno, activar el calefactor cuando sea necesario. ¿Mm? Otro ejemplo clásico es el control de llenado de un tanque de agua. ¿Mm? En nuestro caso, el control de llenado del tanque básicamente lo que pretende es mantener el tanque lleno dentro de ciertos niveles. O sea, que en este caso, bueno, tenemos dos sensores. Un sensor de nivel mínimo, por debajo del cual este, la bomba se tiene que activar sí o sí para que se empiece a llenar el tanque. ¿Mm? Obviamente que no va a estar tan bajo el nivel, ¿no? Normalmente, bueno, la bomba empieza a llenar el tanque en un nivel intermedio. ¿M? No vamos a esperar a que el tanque se vacíe para que la bomba se encienda. Y un sensor acá arriba que es el que establece, bueno, cuándo se tiene que apagar la bomba para que, bueno, no rebalse, no se llene el tanque y tengamos un desastre, ¿no? Ok, entonces nosotros tenemos que acá tenemos el comparador que lo que va a hacer entonces es estar permanentemente verificando cuál es el nivel de agua, si se llegó al mínimo o se llegó al máximo, y a partir de eso va a activar la bomba para que ésta envíe agua al tanque. ¿Mm? De esta manera, bueno, no necesitamos a una persona que esté al lado del tanque para ver si falta o no agua, como sucedería si hacemos la analogía del sistema de control a lazo abierto del calefactor. Bueno, o sea, en este caso, bueno, se utiliza sensores y de esta manera se automatiza el sistema para que no tenga que haber nadie al lado para fijarse si todavía queda agua en el tanque. Bueno, así llegamos al fin de la exposición. Espero que me haya podido ser medianamente claro y bueno, si tienen alguna duda no duden en preguntar. Muchas gracias.